Bienvenidos de nuevo a mi canal, el lugar donde el chisme y la farándula nunca duermen. ¿Cómo están mis amores? Espero que rebosantes de energía, con el corazón latiendo a mil y listos para un nuevo bombazo porque hoy, amigos, la bomba es nuclear. Prepárense porque el escándalo que les voy a contar va a dejar a más de uno con la boca abierta, con el pulso acelerado y con ganas de saber más. Y es que hoy, como ya pudieron leer en el título, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja de Erkenci-Kuş, los que nos enamoraron, nos hicieron reír, llorar y suspirar con su química en la pantalla, pero con una sorpresa que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de misterio y descubrir qué se esconde tras este rumor explosivo? Pues agárrense porque les voy a contar absolutamente todo, sin pelos en la lengua. Pero antes de que me lancen a la piscina del chisme, quiero recordarles algo muy importante: suscríbanse al canal y activen esa campanita de notificaciones. Es fundamental. Así, no se perderán ninguno de mis próximos vídeos llenos de chismes, noticias, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse ya. Es gratis y es la mejor forma de estar al día con todo. Ahora sí. Preparen las palomitas, la bebida y acomódense, porque nos vamos a sumergir de lleno en el chisme. Todo comenzó con la compra de una colección secreta. Sí, escucharon bien. Según fuentes cercanas a la pareja, Can Yaman ha adquirido una colección muy especial, una colección que pertenecía a nada más y nada menos que Demet Özdemir. Y no estamos hablando de ropa, ni de joyas, ni de objetos decorativos, ni de coches de lujo, no. La cosa va mucho pero mucho más allá, amigos. Para entender bien este chisme, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, un viaje a la época dorada de Erkenci-Kuş. ¿Se acuerdan? Esa serie turca que nos enganchó a todos, que rompió récords de audiencia, que nos hizo soñar y que conquistó corazones en todo el mundo. Su historia de amor, sus personajes entrañables, sus locaciones espectaculares y, por supuesto, la química arrolladora entre Can y Demet, fue algo mágico. Sanemi Can, sus nombres resonaban en todas partes. La pareja protagónica que nos regaló momentos inolvidables, escenas llenas de pasión, de ternura, de complicidad. Nos reíamos con ellos, llorábamos con ellos y suspirábamos con ellos. Y esa conexión que se veía en la pantalla, era tan intensa, tan real, que muchos fans soñaban con que traspasara la ficción, con que esa chispa se encendiera también en la vida real. Y aunque ellos siempre negaron tener algo más allá de la amistad, los rumores y las especulaciones nunca cesaron. Las redes sociales se inundaban de fotos, vídeos y comentarios que analizaban cada mirada, cada gesto, cada acercamiento. Se hablaba de miradas cómplices, de roces casuales, de susurros al oído. La química era innegable y la gente quería, necesitaba, creer en ese amor. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una colección secreta? Bueno, amigos, según las fuentes que han hablado conmigo, esta colección son cartas. Sí, escucharon bien. Cartas. Cartas que Demet Özdemir escribió durante su relación con Can Yaman. Cartas llenas de sentimientos, de emociones, de secretos, cartas que revelan la verdadera naturaleza de su relación, más allá de lo que veíamos en las redes sociales y en las entrevistas. Cartas que narran con la tinta de la emoción, los momentos vividos, los miedos, las alegrías, las dudas, las pasiones. Y ahora esas cartas, esa parte íntima de la historia de Can y Demet, están en manos de Can Yaman. Imaginen la conmoción. Imaginen el revuelo. La noticia ha corrido como la pólvora en Turquía, en España, en Latinoamérica, en todo el mundo. Las redes sociales se han encendido, los foros de discusión han explotado, y los medios de comunicación no dejan de hablar del tema. El mundo entero se ha paralizado ante este bombazo. Y por supuesto, las reacciones han sido de lo más variadas. Algunos fans están emocionados, eufóricos, con el corazón a 1000 por hora. Piensan que esto podría confirmar los rumores de un romance secreto en el pasado. Creen que estas cartas podrían ser la prueba definitiva de que Can y Demet sí estuvieron juntos, de que su amor trascendió la pantalla y que su historia es mucho más profunda de lo que imaginábamos. Otros, en cambio, están molestos, indignados, sintiendo que se ha invadido la privacidad de Demet y que esta compra es una falta de respeto. Sienten que se ha traspasado una línea, que se ha husmeado en la intimidad de alguien y que se ha convertido algo personal en un objeto de especulación pública.
Creen que las cartas son un tesoro personal, un diario de amor, y que no deberían ser expuestas de esta manera. La verdad es que la situación es bastante delicada. Estamos hablando de sentimientos, de emociones, de una parte muy personal de la vida de dos personas. Y el solo hecho de que estas cartas existan, y de que ahora estén en manos de Can Yaman, genera una serie de interrogantes y de especulaciones que son casi imposibles de controlar. ¿Pero por qué Can Yaman querría comprar esta colección de cartas? ¿Qué motivos lo habrían impulsado a hacer esto? Esa es la pregunta del millón. Y como era de esperarse, las teorías son muchas y muy diversas. Algunos creen que Can quiere proteger el legado de su relación con Demet. Piensan que la compra de las cartas es una forma de evitar que caigan en malas manos y sean filtradas, que sean publicadas sin su consentimiento y que se conviertan en un circo mediático. Piensan que Can quiere preservar la privacidad de Demet y la suya propia, y que al tener las cartas en su poder, puede controlar su difusión y evitar cualquier tipo de daño. Otros piensan que Can simplemente quería tener un recuerdo tangible de su relación. Creen que las cartas son un objeto preciado, un tesoro sentimental, y que Can, al adquirirlas, solo quería atesorar esa parte de su historia. Piensan que para él las cartas son un objeto que le recuerda los buenos momentos que vivieron juntos, las risas, las alegrías, la complicidad. Y que tenerlas en su poder es una forma de mantener vivo ese recuerdo, de honrar esa historia de amor. Y por supuesto hay quienes creen que hay algo más, algo que aún no sabemos, y que esta compra esconde un secreto aún mayor. Piensan que las cartas podrían revelar algo impactante, algo que podría cambiar por completo la percepción que tenemos de la relación entre Can y Demet. Creen que podría haber secretos oscuros, traiciones, mentiras. O quizás un amor más profundo y verdadero de lo que jamás imaginamos. Lo cierto es que por ahora, solo tenemos especulaciones. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni negado la compra de la colección. Ambos han mantenido un silencio sepulcral, un hermetismo total, lo que solo ha avivado aún más la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Este silencio, por supuesto, solo ha alimentado la especulación y el morbo. Las redes sociales arden, los foros de fans hierven, y los medios de comunicación no paran de hablar del tema. Cada silencio, cada gesto, cada publicación en las redes sociales, es analizado con lupa, buscando pistas, buscando respuestas, buscando la verdad. ¿Por qué callan? ¿Qué están escondiendo? ¿Cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Pero qué pasará ahora con estas cartas? ¿Se harán públicas algún día? ¿Serán atesoradas en secreto por Can Yaman? ¿Las compartirá con Demet en un acto de reconciliación y de cierre de ciclo? ¿O simplemente las guardará para sí mismo como un tesoro personal? Las posibilidades son infinitas y solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo nos revelará qué es lo que realmente sucedió, y cuáles son las verdaderas intenciones de Can Yaman. Mientras tanto, lo que sí podemos asegurar es que este nuevo episodio de la historia de Can y Demet ha generado un gran revuelo. La noticia de la compra de la colección secreta ha revivido viejos rumores, ha reavivado la nostalgia de los fans de Erkencikus, y sobre todo, nos ha dejado con muchas preguntas. ¿Será que este es el inicio de algo nuevo? ¿O simplemente el cierre de un capítulo que ya había sido escrito? ¿Veremos a Can y Demet juntos de nuevo, quizás como pareja, quizás como amigos? ¿O simplemente cada uno seguirá su camino, recordando con cariño, con nostalgia, con un poquito de tristeza, esa historia que los unió para siempre? Y bueno, amigos, hasta aquí el chisme de hoy. Como ven, el mundo de las celebridades nunca deja de sorprendernos. Y este es solo el comienzo de lo que podría ser una historia llena de giros inesperados, de revelaciones impactantes y de mucho, pero mucho drama. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado, y para que no se pierdan ningún detalle, quiero que recordemos los puntos clave. Primero, Can Yaman compró una colección secreta de cartas. Segundo, esta colección pertenecía a Demet Özdemir y aparentemente detalla su relación. Tercero, esto ha generado reacciones encontradas entre los fans. Hay quienes están emocionados y hay quienes se sienten invadidos. Cuarto, todavía no sabemos el porqué de esta compra, ni qué pasará con estas cartas en el futuro. Y por último, la incertidumbre es la que reina. No hay nada confirmado, todo son especulaciones, y la intriga es máxima. Espero que este vídeo les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado tanto como yo de este chisme explosivo.
Recuerden que siempre es importante tomar la información con cautela y no dejarnos llevar por las especulaciones. Lo más importante es estar informados, analizar la información y, sobre todo, disfrutar del mundo del entretenimiento, de la fantasía y de la pasión que nos brindan nuestras celebridades favoritas. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de esta noticia, qué creen que hay detrás de todo esto. ¿Apoyan a Khan, a Demet o a ninguno de los dos? ¿Creen que veremos a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que las cartas se harán públicas? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus emociones. Quiero saber qué piensan ustedes. Y por favor, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguna de las próximas novedades. Así no se perderán ningún chisme bomba. Así estarán siempre al día con lo último de la farándula. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más diversión. Hasta la próxima. Chao, chao, mis amores. Y recuerden, la vida es corta, disfrútenla, y chismear es vivir.